pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, amantísimo Dios, esta mañana te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos a ti todo el honor, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la alabanza, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos adorarte, honrarte, Señor, y gracias por dejarte sentir, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Ruego que rompas cadenas, que rompas yugo, Señor, y traiga sanidad a los cuerpos enfermos. Dios de misericordia, declaramos sanidad, Señor. Echa fuera todo cáncer, echa fuera toda enfermedad, Señor. Presentamos delante de ti todas las peticiones, Señor, que traemos delante de ti siempre. Señor, obra como solo tú sabes hacerlo. Te ruego, Señor, que nos inclines y que nos motives, Señor, a buscar, Señor, en oración. Dios de misericordia, rompemos toda atadura del diablo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, obra sanando, restaurando, Señor. Y sipa todo cáncer donde pueda estar alojado, Señor. Quita toda enfermedad contagiosa, Señor. Dios de misericordia, quémala por miembros y tejidos nuevos, Señor. Y esta mañana te ruego que nos hables y que tu palabra corra y alcance el propósito para la cual tú la enviaste, Señor. Bendice a los oyentes, a los televidentes, a los radioescuchas. Te ruego, Señor, que no haya nada que impida que tu palabra fluya, Señor, con toda libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden, hermanos, tomar sus asientos esta mañana? El versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia dice que hacía oración constantemente por la vida de Pedro. Cuando nosotros, hermanos, leemos este libro de los Hechos de los Apóstoles, de hecho, aquí se nos enmarca cuál era la vida, cuál era el proceder de los cristianos en el principio. Y déjame decirle que no era tan fácil ser cristiano en esa época.
desde que aparece un tal Saulo de Tarso, que comienza a perseguir la vida de los cristianos para hacerlos blasfemar, para hacerlos retroceder de la fe y de las convicciones que ellos sostenían o creían. Usted ha leído, hermano, que Pablo respiraba amenazas en contra de la iglesia del Señor. Y se nos narra en este libro sagrado que era la vida de los creyentes del principio. Unos eran esparcidos, dice la Biblia, e iban por las ciudades, por los pueblos, anunciando el evangelio. Y la vida de estos creyentes siempre estaba en peligro. Si hay algo hermoso que la Biblia nos aclara, es que la vida de estos creyentes, hermano, donde quiera que iban, hermano, anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero de hecho, hermano, era una vida diferente a la que ahora nosotros tenemos. Una vida cómoda, una vida solvente en ciertos aspectos. Pero la iglesia de los Hechos, la iglesia naciente que nace en el libro de los Hechos, se ve amenazada, se ve perseguida. Se ve, lo voy a decir, correteada. Se ve buscada. Por aquellos, hermano, oiga, que en cierta manera odiaban la palabra cristianismo. Y es más, en la Biblia nos habla, hermano, aún de los mártires de la fe. Y uno de ellos fue Esteban, que por predicar, que por anunciar el evangelio, hermano, trajo enemistad, trajo odio. En contra, hermano, oiga, de aquellos que decían ser creyentes de Jesús. De hecho, fue una vida, hermano, lo hemos dicho, que tuvieron que andar como nómadas. Tuvieron muchas veces que estar en catacumbas o escondidos, hermano, oiga, no como nosotros, que tenemos la libertad, hermano, de extender nuestras manos y gritarlo a los cuatro vientos, no importando, oiga, hermano, si la gente oye o no oye. Cuando usted se detiene a leer la historia, aún de los mártires, en la época de la Reforma, se dará cuenta, hermano, oiga, que le sirvieron a Dios con sus propias vidas y se sirvieron a Dios con su propia sangre. Yo digo, gracias a Dios que a nosotros nos ha tocado vivir
nos tocó nacer en pueblos o ciudades donde todavía hay libertad de expresión. Y pienso que muchas veces por eso es que nos volvemos cómodos. Y es por eso, hermano, que muchas veces no nos identificamos con aquellos en el otro continente. Donde, hermano, oiga, parece ser que el ser cristiano se paga con sangre. Yo no sé qué piensa, qué siente y cuál es su actitud ante la crisis, ante, hermano, la amenaza, ante la muerte, ante el dolor, ante, hermano, oiga, la falsedad, ante la crisis que se vive. Porque si hay algo que caracterizaba a la iglesia del pasado, era la oración. La oración, hermano, era algo que era la base para la iglesia del comienzo. Yo me pregunto, para la iglesia de los últimos tiempos, ¿cuál es la base? Ante el dolor, ante la injusticia, ante la perversidad, ¿cuál es para nosotros, hermano, la base? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia ante la crisis fuera o mundial? Porque se comete injusticia. Donde, hermano, oiga, en el pleno siglo XXI todavía se sigue viendo, hermano, oiga, la desigualdad, el oprobio, la maldad, la muerte, el rencor y el egoísmo. Cuando leía esta palabra, ya lo hemos enfocado en el aspecto de la fe, que muchas veces nosotros oramos a Dios y cuando Dios responde, hermano, no esperamos la respuesta y dudamos muchas veces. Pero hoy lo enfoco, hermano, desde el punto de vista de la oración. La necesidad de volvernos a la oración ante la crisis, ante el dolor, ante la barbarie. Hermano, oiga, ¿qué sentimos nosotros cuando vemos los noticieros? ¿Qué sentimos nosotros como iglesia? Hermano, oiga, ante las injusticias que se cometen en otros pueblos, en otras ciudades. ¿Cuál es tu actitud ante el dolor, ante la crisis? Y ese es el enfoque, hermano, esta mañana. ¿Cuál es tu actitud ante la muerte, ante la injusticia? Porque la palabra del Señor se nos deja ver no solamente en este capítulo, sino que muchas veces la iglesia iba, hermano, a Dios. E iba de rodillas. Señor, mira sus amenazas. Señor, mira lo que se han levantado en contra de nosotros. ¿Será posible que la iglesia, hermano, ha dejado de tomar su posición a la cual fue llamada? No sé qué pensará, si estará de acuerdo, no necesariamente, pero yo creo que la iglesia debería de ser antipolítica. Respeto la opinión, oiga, de los que puedan estar sintonizándonos a través del canal o a través de esta repetición.
Es posible que no estemos de acuerdo, pero yo creo, oiga, hermano, que la iglesia no fue llamada a andar, oiga, apoyando partidos políticos. Y usted me puede decir, pastor, pero José fue un político, esto y lo otro. Pero fueron hombres que hicieron lo recto, que su propósito era bendecir. Pero yo creo, oiga, en mi humilde opinión, que la iglesia no fue llamada para andar con banderas ahí de X y Z partido, porque le regalan un perro caliente o un hot dog, pues. Y hay gente, hermano, oiga, que pelea. Hay gente que me pueden tildar o lo pueden tildar a usted de religioso, de falso cristiano. Pero es que yo creo, hermano, a la palabra y al llamado de Dios a su iglesia. Hay tanto dolor, hay tanta injusticia, hay tanta enfermedad, hay tanta muerte, hay tanta desgracia, hay tanta injusticia, hermano, oiga, para que la iglesia del Señor no se ocupe o no nos ocupemos del llamado de Dios. La mayoría de aquellos que se lanzan a la política terminan siendo sinvergüenzas. No existe uno en la política del mundo que haya salido limpio. Porque yo creo que el llamamiento no es a ello. Como ciudadanos estamos obligados a ejercer un voto y eso es bíblico. Pero no somos llamados a andar apoyando partidos políticos. Y cuando yo leo esta porción, leo, hermano, oiga, que el propósito del enemigo es matar, hurtar y destruir. Y pudiera decirlo, oiga, hermano, que esta era una dinastía de reyes, Herodes, que sus intenciones eran malas. Esta dinastía, si usted se detiene en la historia, era mala. Porque el primer Herodes fue el que quiso matar antes que naciese el Señor. Y esta dinastía, hermano, de esta familia de reyes, dice que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. O sea que la finalidad era perseguir a la iglesia del Señor. Con ese plan se levantó Saulo de Tarso y el Señor lo convirtió. Pero el propósito, hermano, era maltratarles. El propósito de estos hombres era matarlos. Y nosotros podemos ver lo que pasa en Oriente. Lo hemos dicho muchas veces y le pregunto qué siente, hermano, cuando ve la masacre de niños y cuando ve la masacre de hombres, cuando ve las cabezas de la gente, hermano, de los héroes de la fe. Que aquellos hermanos que se agarran, aquellos que se aferran a la cruz y que mueren, hermano, oiga, confesando su fe.
¿Y nosotros qué hacemos? ¿Darle like? Y nosotros nos quedamos admirados. ¡Wow! Porque ya lo dije, el propósito del diablo es destruir. Pero creo que, hermano, antes la función de la iglesia es orar. Esa es la función de la iglesia. ¿A cuánto nos encanta orar? No digan nada. Buenísimo. Sí, porque no se trata de decir, oh, yo oro 3 horas, 4 horas, yo oro más que fulano, me engano. No me refiero a eso. Me refiero, hermano, oiga, que la iglesia de este tiempo, del libro de los Hechos, digo de este tiempo porque la de hoy está en duda. Si usted es consciente, la iglesia de hoy del siglo XXI está en duda. Porque no hemos entendido nuestra función, no hemos entendido nuestro llamado, no hemos entendido, hermano, oiga, que nosotros necesitamos ayunar y orar porque no podemos ir. Mire, hermano, ¿quién siente el llamado por ir allá por la India, a ir ahorita por donde están estos ISIS? ¿Quién quiere ir, hermano? Pastor, ¿quiere ir usted? No, yo tal vez un anciano voy a mandar. O sea, ¿quién de nosotros queremos ir? Ah, no, de aquí, sí, no, hermano, increíble. Cualquiera de los grandes, ninguno quiere ir ahí porque sabe que lo van a decapitar. Donde sabe que decir soy cristiano, hermano, a costa de su vida. O sea, ¿cuántos, hermano, oiga, tomaríamos ese lugar? ¿Cuántos misioneros? ¿Cuántos hombres han ido a esos lugares? Y están algunos ahí a costa, que saben que al ser descubiertos van a morir. Que están determinados a morir, están determinados a dar su vida, oiga, para rescatar un alma para el Señor, porque hay pueblo del Señor. Pero hay que pagarlo con precio. Hay que pagarlo con sangre, hay que pagarlo, hermano, oiga, a costa de su cabeza. Y aquí habla, oiga, hermano, que este Herodes, este rey, echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. O sea, por eso le digo, era a costa de su vida. Jacobo, hermano, fue muerto a fila de espada. Esteban fue muerto a pedradas. Esa era la vida de los creyentes. Y eran fuertes, estaban determinados, hermano, oiga, a servir a Dios. Estaban determinados a costa de sus propias vidas, hermano, ir y predicar. Y a nosotros nos ha tocado el momento más fácil. A nosotros, a este otro lado, nos ha tocado lo más fácil. Y es lo que nosotros no queremos hacer. Y es lo que nosotros no queremos asumir. Porque muchas veces cuando nosotros decimos ayuno, cuando decimos oración, cuando decimos aquí, hermano, no, ¿y por qué? ¿Quién ha dado ese consejo? Que oremos, que ayunemos. Porque muchas veces nosotros no queremos ni hacer eso. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer, hermano?
O sea, el diablo quiere matar, el diablo tiene sed de destruir. Mató a Jacobo, hermano de Juan. A uno los maltrató. Y dice, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prenderlos también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Oiga, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso es tremendo. ¿Qué haríamos nosotros? Piden la cabeza suya. ¿Qué haríamos nosotros? Porque, oiga, dice que a los judíos les agradó, les pareció. No sintieron dolor, no sintieron remordimiento, no sintieron retraerse, no, sino que ellos, oiga, sintieron placer de ver sangre. Y eso es lo que pasa, hermano, en estos países donde la gente le agrada, donde los cristianos son muertos por cientos, son perseguidos, sus niños tiernos son muertos, son decapitados, ajados, como usted quiera, porque les agrada, porque sienten placer, tienen odio en contra de los cristianos, en contra de la iglesia del Señor. Mientras otros lloran, mientras otros mueren, mientras otros sufren, mientras otros sienten placer, hermano, oiga, de matar, tienen sed de sangre. La iglesia de este otro lado, hermano, está bien, gracias. Y no estoy hablando, oiga, de la denominación nuestra. Estoy hablando de la iglesia del Señor, diseminada en todo el mundo, deteniéndonos en tantas cuestiones necias y baratas, en vez de volvernos a la oración. No, queremos volvernos a otros sistemas, queremos poner en práctica otras cosas, pero no queremos doblar las rodillas, no queremos orar, no queremos ponernos por brecha, no queremos, hermano, decirle al Señor, Señor, ten misericordia de los hermanos que están en otras naciones donde son quemados por cientos vivos. Hermano, oiga, no. ¿Cuántas veces al día tú levantas tus manos, piensa dónde está el continente, levantas tus manos hacia allá y diga, Dios, ten misericordia, guarda a mis hermanos, Señor, que tienen que esconderse, que tienen que andar de ciudad, de pueblo en pueblo, tienen que huir, tienen que andar errantes e ir a otras naciones, pedir, oiga, que les permitan, oiga, hermano, que sea una cobertura para huir de la muerte. Es que eso duele. Cuando nosotros tenemos todos los medios, donde tenemos todos los medios, hermano, oiga, para poder orar, donde nuestro lugar secreto, tenemos un templo donde nadie nos está esperando afuera, donde luego retornamos a nuestros hogares, sencillamente vamos llenos, gloria a Dios, el culto estuvo hermoso, la alabanza extraordinaria, sentí al Espíritu Santo de Dios, hablé lenguas, estuvo maravilloso, gloria a Dios. Mientras nosotros estamos adorando aquí ahorita al Señor, solo piense, quiero que vaya conmigo y piense, se remonte a esos lugares islámicos donde ahorita mismo están matando a muchos cristianos y están en los paderones, están ahí, renuncias a tu fe y algunos dicen no, ¡bum! Hermano, le vuelan la cabeza.
tienen la frialdad, tienen la sangre tan fría, tan congelada bajo cero, que no sienten nada, hermano. Oiga, degollar a alguien y hoy ponen las cámaras como exhibición, les cortan la cabeza, agarran la cabeza y la ponen como trofeo. Y ustedes saben que yo no les estoy mintiendo, ustedes saben que yo no estoy exagerando, hermanos. Estos sentían placer. Herodes dice que sintió placer porque a los judíos les gustó cuando mataron, oiga, a Jacob. Lo mataron a filo de espada. Jacob no se defendió. Jacob, oiga, hermano, no se defendió como no lo hizo Esteban. Los cristianos que mueren en todos esos lugares tampoco tienen armas, no se defienden. Solo ponen la cabeza como corderos para ser decapitados. Pedro fue encarcelado y otros fueron encarcelados. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Ya voy a terminar. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiase, y se proponía a sacar al pueblo después de la Pascua. ¿Qué piensa usted cuando la Biblia dice que proponía sacarlo después de la Pascua? ¿Ah? No necesariamente para que lo matara. Pudo haber sido apedreado, pudo haber sido a espada. O sea, se disponía, hermano, a sacarlo para que lo mataran. No era para soltarlo y va, y Pedro, tal vez con esta tienes. Sino que así como hicieron con Jesús, después de la Pascua lo presentaron. ¿A quién elegís? ¿A Jesús o a Barrabás? Lo mismo pensaban hacer con Pedro. Pero yo quiero que usted entienda, hermano, el poder que la iglesia tiene, el poder de la iglesia intercesora. Allí quiero detenerme. Nosotros tenemos, oiga, que volvernos a la intercesión. Nosotros tenemos que ser creyentes, hermano. Oiga, que por lo menos tenemos que detenernos, un par de minutos y pensar y orar por los que están en peligro, por los que son perseguidos, por los que mueren, por los que son decapitados, por los que están enfermos, porque no tienen alimento, no tienen nada. Eso es duro, hermano. Cuando nosotros tenemos en abundancia, cuando nosotros tenemos, hermano, oiga, que comer, ellos no tienen nada. No tienen tortillas duras, no tienen queso, no tienen frijoles. O sea, es una tristeza el precio que les toca pagar por ser cristianos. Así que Pedro estaba bien custodiado. Pero la iglesia, dice la Biblia, que hacía sin cesar oración a Dios por él. Dios quiere que nosotros seamos motivados, hermano, como iglesia, a orar por los que están en eminencia, orar por los que, hermano, tienen necesidad. Es nuestro anhelo como iglesia volvernos a la adoración. Es el anhelo nuestro como iglesia, hermano, volvernos a la oración y tener esos momentos de orar por nuestras familias. Orar, mire, hermano, qué hacer ante la crisis, qué hacer cuando en nuestros países las maras han tomado el control del país. Ya no son las autoridades las que mandan, son ellos los que
que ponen toque de queda, son ellos los que persiguen, son ellos los que matan. Y ahora matan, hermano, a medio mundo, matan a los cristianos, matan a los no cristianos, matan a los niños. Hermano, oiga, donde el diablo se ensancha, donde el diablo se ha levantado, donde no hay autoridad, donde las autoridades han perdido toda autoridad. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que empuñar nosotros? ¿Las armas o la oración? Es que vivimos en los pueblos que somos centroamericanos, vivimos lo mismo. Donde ahora, hermano, oiga, pensamos en nuestras familias que tienen que pagar cuota, que para salir de su pasaje tienen que pagar cuota y para entrar en otro pasaje tienen que pagar otra cuota. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero la pregunta mía es, ¿será que la iglesia, hermano, ha estado haciendo su función? Nosotros como iglesia hemos estado haciendo nuestra función, porque el propósito de Dios, hermano, hablarnos a nosotros es para que nos volvamos. La iglesia hacía oraciones sin cesar por Pedro, por Juan, por Jacobo, por fulano, mengano. No solamente cuando se acordaba. Nosotros debemos de orar todos los días, hermano. Todos los días tenemos que ocupar por orar por nuestras familias, por aquellos que no son nuestras familias. Tenemos que acordarnos del otro lado, allá aquel lado, hermano, orar por el otro lado, allá a las otras fronteras donde los cristianos son muertos, donde se les odia, donde se les quita la vida, donde la vida no vale nada. Y no me diga que nosotros no tenemos tiempo. ¿Se atrevería usted a decir que no tiene tiempo? ¿Tendría usted y yo el descaro como ministros, como pueblo del Señor, a decir que no oro porque no tengo tiempo? No oro porque llegué muy cansado. ¿Será que tendremos el descaro de decirle a Dios no tengo tiempo? Cuando esta gente, hermano, oiga, esta gente lo paga con sangre. Será, hermano, oiga, que será malo que tengamos la intención de volvernos a Dios, de volvernos al ayuno, de volvernos a la oración, que son nuestras armas más poderosas. No podemos ir porque seríamos víctimas también. Pero a través de la oración, hermano, orar, la oración no tiene fronteras. Orar, Señor, Señor, reprendemos toda obra de las tinieblas. Señor, ten misericordia de esa gente y ponernos por brecha, hermano, y romper toda atadura del diablo. Nos ponemos de acuerdo y aseguro que el infierno va a temblar. La iglesia hacía oración a Dios por Pedro. Oración sin cesar. Estaban orando siempre. Y la iglesia se reunía. Cuando Herodes le iba a sacar, o sea, para matarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardaespaldas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero él no sabía que era
verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿A causa de qué? A causa, el ángel, oiga hermano, el ángel del Señor llega. Pedro da testimonio y dice que el Señor envió su ángel. ¿A causa de qué? A causa de la oración, a causa del compromiso, hermano, oiga, de orar. Cuesta encontrar una iglesia de oración. Cuesta, hermano, encontrar una iglesia de ayuno y oración. Cuesta en esta época del siglo XXI, hermano, cuesta, hermano, encarrilarlos. Cuesta que entiendan, hermano, cuál es el propósito. Cuesta, hermano, porque golpeamos nuestro cuerpo, porque no hay que darle comida a este organismo, está acostumbrado. Pero ¿sabe qué? Ellos ayunaban y ellos oraban, y a causa de la oración los milagros sucedían. Eso sucedía a diario en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, para que sucedan milagros hay que pagarle un montón de gente para que finja milagros. La iglesia hacía oración sin cesar a Dios. Y dice la Biblia que Dios envió a su ángel. Mire, si nosotros queremos ver maravillas, si nosotros queremos ver la gloria del Señor, si nosotros queremos ver los endemoniados ser libres, si nosotros queremos ver sanidades, tenemos que volvernos al ayuno y a la oración. Porque la vida, mire, la vida nuestra como cristiano está llena de temores. Yo le hablo y le digo: fulano, hermano, óigame, vamos a ir a echar fuera demonios. Es que aquí nunca hemos enfrentado un demonio que de veras sea un demonio. Muchas veces estoy cansado, muchas veces tengo que trabajar mañana, muchas veces tengo sueño, muchas veces no estoy preparado. O sea, hay un montón de cosas. La vida de los cristianos estos era: no importa, hermano, llámeme a cualquier hora. El pastor deja ahí la máquina y dice: por favor, no me llame hasta estas horas, llámeme en la mañana. Es tremendo. Porque tenemos un sistema de vida. Queremos ser usados, pero no queremos orar. Vamos a orar 1 hora. Los servidores, ya lo he dicho yo, 10-15 minutos y ya están sentados en sus sillas. Qué pena, hermano. ¿Y cómo va a ir donde el hermanito? Hermanito, póngase de rodillas y él está allí sentado. Es penoso, hermano. Esta iglesia era una iglesia de rodillas. Esta iglesia era una iglesia que pasaba horas de rodillas, clamando, orando por sus familias, orando por todos sus seres queridos, orando por Pedro. Señor,